Hermano, ¿por qué no abres tu Biblia en el libro de Éxodo capítulo 8? Capítulo 8 de Éxodo. Y quiero primeramente, hermanos, antes de comenzar este capítulo, que podamos estudiar. Yo sé que esta historia se hace a veces repetitiva. Acerca del faraón, iba a decir faraón y de Moisés, ¿verdad? El faraón tratando de retener al pueblo de Israel y Moisés ahí tratando de todavía decirle, ¿sabes qué? Déjalos ir. Sin embargo, hay mucho que entender. Y creo que para nosotros como cristianos es bueno que podamos ver todas estas plagas porque tienen un significado. No solamente en la historia de ese Antiguo Testamento, pero también para nosotros espiritualmente es muy, muy significativo. Y vamos a verlo más adelante y en este capítulo también un poco más a detalle. Pero vamos a ver aquí el capítulo 8 de Éxodo, las plagas sobre Egipto. ¿Se acuerdan que el capítulo anterior ya vimos la primera plaga? ¿Cuál fue la primera plaga? El Nilo, ¿ah? El Nilo convirtiéndose en sangre, ¿verdad? Hasta decían a lo mejor los egipcios, Nilo huelas, ¿verdad? Como hacían un pequeño chisterete, ¿ah? Pero bueno, y observamos también que los hechiceros imitaban las mismas cosas. Y bueno, la historia dice que tuvieron que escarbar para sacar agua y de la misma manera convertirlo en sangre. Pero bueno, ahí están tratando los hechiceros tratando de hacer pensar al faraón que nosotros también podemos, ¿verdad? Sí se puede, como decían por ahí. Pero vamos a ver aquí una vez más plagas sobre Egipto. Y vamos a ver la primera parte, que es del versículo 1 al 15, que vamos a tomar la segunda plaga, que son las ranas. ¿Cuántos de ustedes les gustan las ranas? ¿Cuántos de ustedes tuvieron ranas como pets, como mascotas? Yo no tuve ranas, tuve tortugas. Pero las ranas son un poco, no sé si tú has tocado una rana, como que te da cosa, ¿no? Como dice el doctor Chapatín, te da cosa, es algo que no sé, es muy, un sentimiento, un sentir muy feo. Pero bueno, vamos a ver de qué se tratan estas ranas en esta segunda plaga. Vamos a ver, comenzar del versículo 1 al 4. Vamos a ver la advertencia de la segunda plaga y vamos a ver qué comienza a decir este capítulo. La advertencia de la segunda plaga. Y dice así el versículo 1 del capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 2 dice, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, y en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Versículo 4. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Híjoles. ¿Cuántos de ustedes limpiaron afuera de su casa y encontraron una rana ahí en el sillón, ¿verdad? Cuando quitaste la almohada. Híjoles. Imagínate, aquí van a haber ranas en todas partes. Dice sobre tu cama. Imagínense. Sobre la cama también las ranas estaban ahí. Pero lo interesante aquí, cuando dice, entra a la presencia del faraón. Aquí estamos observando una serie de plagas que terminarían con la muerte sobre casi cada hogar en Egipto. Ahora,
pudiendo pensar un poquito más, Dios pudo traer una plaga fuerte y terrible para poder dejar salir a su pueblo. ¿No lo crees? Ponte a pensar en esto. Son muchas plagas. Creo que Dios pudo traer una plaga sola y dejar que el pueblo pudiera salir de ese lugar. ¿No lo crees? Dios lo puede hacer. Hubiera sido una plaga muy fuerte, muy terrible. Sin embargo, Dios no lo hizo así. No lo fue así. ¿Y sabes por qué? Porque fue con un propósito. ¿Y cuál fue ese propósito? Tú me puedes preguntar. ¿Por qué Dios trajo toda esta serie de plagas, verdad? No fue porque a él le gusta la tortura, ¿verdad? Vamos a torturarlos. Vamos a comenzar con el Nilo, luego con las ranas y tantas cosas. No. Hay un propósito. Y el propósito es este. Dios usó esta serie de plagas. ¿Para qué? Para glorificarse. ¿Sobre quién? Sobre los dioses egipcios. Y para dar a Faraón una oportunidad de ¿qué? De arrepentirse. Eso fue el objetivo. Ahora, tú puedes preguntarte, bueno, ¿cómo es esto de que primero comenzó con el Nilo y luego con las ranas y luego más adelante vamos a ver una serie de insectos, de mosquitos, de piojos? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, Dios lo trajo también con un significado y lo vamos a entender más adelante. Y observamos aquí también la bondadosa misericordia de Dios al hacer esto. Él pudo haber ido directamente al juicio más severo, pero en lugar de eso, ¿sabes qué? Él le dio al faraón muchas oportunidades de arrepentirse y de cambiar. Así como también Dios nos da oportunidades a nosotros. ¿De qué? De arrepentirnos y de cambiar. Estamos pensando que aquí los egipcios tenían que muchos dioses. ¿Se acuerdan? Que el Nilo aún así era algo sagrado para ellos. Aún así, el Nilo todavía habían más dioses. Y la vez pasada habíamos visto solamente 3 dioses, que ni siquiera esos 3 dioses pudieron hacer nada acerca del Nilo. Y supuestamente eran los que, uno de ellos quizás protegía el Nilo, que no pudo hacer nada. Y todo eso sucedió. Ahora en el versículo 2, cuando dice aquí, observen, dice, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Aquí Dios usó una plaga de ranas por una razón específica. Fíjate lo interesante de esto. Dice que la diosa egipcia Eket siempre era mostrada con la cabeza de una rana. No que parecía rana, con la cabeza de una rana. Imagínense una diosa con una cabeza de rana. Ahora, entre los antiguos egipcios, las ranas eran consideradas sagradas. ¿Y saben qué? Lo peor, no se podían matar. Imagínense ese bochorno, si lo puedo decir así, de los egipcios, de todas esas ranas. Y de pensar que las ranas son tan sagradas que ni ellos mismos podían matarlas. No podían hacer nada. Los egipcios adoraban a las ranas como una diosa, porque era común ver a las ranas alrededor, ¿saben de dónde? Del Nilo. Y la mayoría de las ranas están casi alrededor de algo húmedo, ¿verdad? Y ahí estaban las ranas. Ahora, lo interesante de las ranas es que se producían rápidamente y eran anfibios que pertenecían supuestamente, como ellos están diciendo, de acuerdo a que como son sagradas, a que son anfibios, están en la tierra y en el agua. Son anfibios. Entonces, para ellos era algo sagrado. Ahora, fíjense, vamos a ver en el versículo 5 al 7. Dios trae ranas a la tierra. Los hechiceros de Egipto hacen lo mismo. Y dice así el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto.
Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Aquí en el versículo 6, en la segunda parte, donde dice, y subieron ranas que cubrieron la tierra sobre Egipto. Ahora, ya que los egipcios adoraban a las ranas, Dios les dio una plaga de ¿qué? De rana, ¿verdad? Si las ranas son sagradas, pues ahí están sus ranas, ¿verdad? Y aquí observamos en esta frase el determinado plan de Dios. Yo pienso que también el sentido de humor que él tenía, ¿verdad? Quieren dioses, pues ahí están sus dioses. Y van a cubrir toda la tierra. Ahora en el versículo 7 cuando dice, y los hechiceros hicieron lo mismo, los copiones, ¿verdad? Aquí vemos la habilidad de los hechiceros para hacer lo mismo con sus encantamientos. Apunta a un poder sobrenatural que está presente. Esto no era la obra de un mago bien preparado. Esto era el poder oculto obrando. Ahora, con todos estos poderes ocultos, todo lo que los hechiceros pudieron hacer fue traer ¿qué? Más ranas. Ahora, algo interesante de esto. Están viendo que los egipcios están teniendo el problema de las ranas y traen más ranas, ¿verdad? No están solucionando una situación, sino están empeorando las cosas. De la misma manera, el enemigo hace las cosas. Empeora la vida de uno. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, del versículo 8 al 15, vamos a ver. Ahora, fíjate, la reacción del faraón. El faraón le pide ayuda a Moisés. Como que está doblando su mano. Ay, 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 manita de puerco, no, manita de puerco, no, como dicen por allá. Pero fíjate lo que dice. Del 8 al 15. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Noten bien lo que dice el faraón, Versículo 9 dice así, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Versículo 11 dice así, y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos, y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia del faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las contaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, en el versículo 1 cuando dice orad, es una palabra inusual, la cual significa intercede. Intercede por mí. Y aquí observamos que es la primera ocasión en la cual el faraón es movido. Ahora sí que le movieron el tapete, ¿verdad? Como dicen por ahí. Y en el cual el faraón mismo está haciendo que una promesa de dejar ir a Israel. ¿Y saben lo que es más triste? Es una promesa que no guardó.
Qué triste es, ¿no lo crees? Cuando nosotros decimos, Señor, te prometo que si tú me sacas de esta, yo te sirvo, ¿verdad? Y cuando Dios te saca de esa, ni pones un pie en la iglesia, ¿verdad? Te olvidas de Dios. Aquí vemos que las ranas no podían ser asesinadas debido a que lo que habíamos hablado eran sagradas. Y aún así, un gran número de ellas empezarían a causarles que odio. Imagínate el faraón, son sagradas y ya no quiero más ranas. ¿Debido a qué? A que son repugnantes. Y especialmente porque los egipcios se esmeraban a tener todo limpio. Eran limpios. Ahora imagínate las ranas, lo que ocasionaban. Siempre tenían que tener todo limpio. Ahora observemos también en el versículo 8, en la primera parte, donde dice, orad a Jehová para que quite las ranas. Aquí observamos la promesa anterior de Dios. En Éxodo 7.1, cumpliéndose. ¿Qué dice Éxodo 7.1? Bueno, te lo voy a recordar y dice así. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Como un profeta de Dios, Moisés se paró en el lugar de Dios ante el Faraón. Y Faraón le hizo una petición a Dios. ¿A través de quién? De Moisés. Ahora en el versículo 13, en la primera parte, donde dice, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Cuando Moisés oró, ¿Dios qué? Dios contestó. Dios contestó. ¿Y qué pasaron con todas las ranas? Murieron. Todas las ranas murieron. Todo se hizo. Ahora en el versículo 14, en la segunda parte, donde dice, y apestaba la tierra. Aquí observamos que nos da una idea de lo repugnante que todo eso era. Imagínense, ¿cuántas ranas ahí amontonadas echándose a perder? Yo pienso que olía como pescado, ¿no? Yo no sé. Pescado muerto, ¿verdad? Bueno, si van a comer pescado para la cena, disculpen. Se van a recordar las ranas. No huele como pescado, huele como otra cosa. Pero, qué feo es eso. Juntando todas esas ranas muertas. Dice que apestaba. Fíjense lo que dice el versículo 15 en la segunda parte, donde dice, endureció su corazón. Aun cuando la petición del faraón fue concedida, ¿saben lo que pasó? Tristemente, su corazón no cambió. No cambió. Al contrario, él endureció su corazón más. Y así el faraón actuó como Dios dijo que lo haría. ¿Qué dijo Dios? Que iba a endurecer su corazón. Ahora, en cuanto al faraón, es la historia de una voluntad fuerte, haciéndose tonto a sí mismo durante todo el trayecto, hasta que las condiciones estaban más allá de la esperanza o el remedio. Dios le dio a él la oportunidad de utilizar esa voluntad fuerte en rendición. Sin embargo, no lo hizo. Él no tenía ese cambio, no estaba en él ese arrepentimiento, a pesar de lo que estaba sucediendo. Ahora, la segunda parte, del versículo 16 al 19, ahí se terminan las ranas. Ahora, lo más interesante, y antes de comenzar la tercera plaga, si tú observas cuando Moisés le dijo, ¿cuándo quieres que se quite esta plaga? No dijo hoy, dijo mañana. Ponte a pensar, dijo mañana. La pregunta es, bueno, ¿por qué no dijo hoy? ¿Por qué no dijo hoy? ¿No sería más adecuado? Si realmente las ranas eran algo repugnante para ellos, y aún así todavía el faraón dijo, mañana. Ahí vemos y observamos la dureza, qué tan duro estaba ese corazón del faraón.
Y a veces nosotros estamos en la misma condición. Cuando el Señor quiere quitarnos todos esos ídolos de nuestra vida, ¿qué dices tú? Mañana. Hoy no. Hoy quiero todavía seguir con esto. Pero creo que es bueno que nosotros digamos hoy y no mañana. Porque mañana será que muy tarde. Muy tarde. La tercera plaga, vamos a ver ahora los piojos. ¿A cuántos de nosotros nos gustan los piojos? Hijos, a nadie, ¿ah? No tengo piojos, nada más porque no sé qué me dio. Entonces, de pensar en los piojos como que me da más comezón. Pero bueno, vamos a ver esta plaga de los piojos. Del versículo 16 al 17, Dios le dice a Moisés que inicie la plaga de los piojos. Y vamos a comenzar. Dice 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Híjole, imagínense, pensando que la tierra es tan chiquita, ¿no? Es polvo casi, ¿no? Convirtiéndose en piojos. El versículo 16 cuando dice, extiende tu vara. Ahora, esta plaga, si te das cuenta, llegó sin anunciarse. ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos que son 3 grupos? Y 2 tienen advertencia y la siguiente pasa sin advertir. Bueno, aquí es la primera, que son los piojos. No es anunciada. Esta vez Dios no mostró la misericordia de una advertencia e invitación de arrepentimiento al faraón. Ahora en el versículo 17, en la segunda parte, cuando dice, y golpeó el polvo de la tierra, esta plaga golpeó en el corazón de ¿qué? De la adoración de todos los egipcios. ¿Y por qué digo esto? Bueno, especialmente golpeó a sus sacerdotes. Los sacerdotes egipcios eran muy cuidadosos sobre la higiene y sobre los rituales de limpieza. Una infestación de piojos no les permitió el adorar a sus dioses. La plaga de piojos también cayó sobre que cada bestia. Los dioses de Egipto no recibirían el sacrificio de animales infestados con piojos. Así que esto detuvo ¿qué? El sistema de sacrificios. Imagínense ahí, y este tiene piojos, no, y empezar con ese peine que usa, ¿no? Tiene piojos y ninguno. Detuvo el sistema de sacrificios. Ahora, del 18 al 19, vamos a ver algo muy interesante también. Los hechiceros de Egipto no pudieron duplicar la plaga. Fíjate lo que dice el 18 al 19. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. En el versículo 18, cuando dice, y los hechiceros no pudieron, creo que ellos se rascaron la cabeza más fuerte, ¿verdad? Porque por los piojos y porque no pudieron hacer lo mismo. Estos hechiceros pudieron usar los poderes ocultos para cambiar la vara en culebra, como lo vimos, para cambiar el agua en sangre también, para llamar a las ranas, pero ¿saben qué? No pudieron traer piojos.
Esto muestra que aunque el poder de Satanás es grande, ¿sabes qué? También es limitado. Y llegó a su límite muy pronto. Y aquí fue. Ahora, cuando dice algo interesante también en el verso 19, en la segunda parte, dedo de Dios es este. Cuando los hechiceros dijeron esto al faraón, mostró que ellos sabían que había un poder más grande que él, que poseían ellos. Y era un poder que no honraban ni servían. Ahora, si te das cuenta, ellos dijeron dedo de Dios, no dijeron la mano de Dios, ¿verdad? Vemos ahí que ellos veían a este Dios, un Dios grande, que realmente es solamente un dedo de Dios puede hacer esto. Pero Dios es más grande. La tercera parte, ahora vamos a ver del 20 al 32, la cuarta plaga. La cuarta plaga, ya vimos las ranas, los piojos y ahora las moscas. Ay, ay, ay. Y ahora vamos a ver qué pasa con las moscas. Aquí vemos del 20 al 23, Moisés advierte al faraón de una plaga de moscas. Y aquí comienza otro grupo. El segundo grupo de los tres grupos. Y dice así el 20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Toda clase de moscas, imagínate. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Aquí ya salió ese pueblito Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré rendición entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Versículos 20, en la última parte, en la última frase, cuando dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aquí observamos que no hay ningún registro de la respuesta del faraón a esta petición. No vemos qué es lo que él dijo. Pero observamos también que cuando la plaga llegó, él obviamente no emblandeció su corazón hacia Jehová. Quizás la reacción no fue descrita debido a que no hubo ninguna reacción. Quizás él ignoró el mensaje de Moisés. Quizás ya era el corazón más duro que dijo, otra vez. Como dicen, tacto de gen, como le dicen por ahí, ¿no? Háblale a la mano. Realmente no hay registro de esa respuesta. Ahora, en el versículo 22, en la primera parte, donde dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. ¿Se acuerdan que los israelitas llegaron a la ciudad de Gosén? ¿Se acuerdan de José, la vida de José? Que se trajo a toda su familia, a los 70, y que llegaron a esa tierra tan hermosa, Gosén, ahí van a estar, ahí van a vivir. Y vemos que José abogó por esa área para su familia. Aquí estamos observando que se menciona una vez más Gosén. Esta es la primera vez que se menciona la tierra de Gosén, donde ellos vivían, la mayoría de ellos. Y ¿sabes lo interesante? Que fue librada en las plagas. Posiblemente el pueblo de Israel sufrió algo con las plagas anteriores, pero en esta cuarta plaga ellos iban a ¿qué? Ser librados. Las moscas no iban a llegar por allá, ¿verdad? Algo interesante también. Ahora en el versículo 22, en la última parte, donde dice, a fin que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra.
El ignorar a alguien demuestra tanto el odio como la manera misma de atacarlos. Si Faraón pensó que él podía ignorar a Dios y a su mensajero, ¿sabes qué? Él estaba equivocado y las plagas iban a continuar. Ahora el versículo 23, donde dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Aquí observamos que Dios quería que el faraón supiera que había algo especial sobre el pueblo de Israel. Y sabes que el faraón se rehusó a reconocer esto. Así que, ¿qué pasó? Las plagas siguieron, continuaron. Fíjate lo que dice este pensamiento de Meyer. Si solamente dejáramos obrar al Espíritu de Dios sin obstáculos, Él pondría en efecto una división interna. Nuestros gustos y deseos, nuestras esperanzas y anhelos serían diferentes. Y nosotros podríamos estar alertas sobre el crecimiento desigual entre nosotros y el mundo. Interesante, ¿no lo crees? Versículo 24, ahora vamos a ver la plaga de moscas llegando. Y dice así, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. ¿A cuántos nos gustan las moscas? No para comer, ¿eh? Pero como que nos molesta, ¿verdad? Cuando estás en un bosque o cuando estás en la casa en tiempos de calor, híjole, cómo las moscas llegan y aún así el zumbido de las moscas, ¿no? Cuando van cerca, ¿no? Y se paran sobre ti. Ahora, imagínate la cantidad de moscas que había en ese lugar y toda clase de moscas que pudieron haber habido ahí. Y dice así, y vino toda clase de moscas. Literalmente dice que Dios envió un enjambre, de acuerdo a la raíz de la palabra, sobre Egipto. Ahora no especifica cómo era ese enjambre. Quizás pudo ser una variedad de insectos. Y tú puedes leer en Salmos 78, 45. Dice que estos enjambres los devoraban. Y esto indica que habían insectos que mordían dentro del enjambre. Imagínate, no solamente te daban un piquetito, pero habían unas que sí te mordían, ¿verdad? Molestaban. Toda clase de moscas. La mejor traducción son mosquitos. Aquí cuando dice también sobre la casa del faraón, siervos y todo el país de Egipto, nadie se libró de esta plaga, nadie. Todos fueron, excepto ¿quién? La ciudad de ¿qué? El pueblo de ¿qué? De Gosén, como lo vemos en Hechos 22. Y dice que la tierra fue corrompida a causa de ellos. Esto muestra que el punto de esta plaga era probablemente la misma que la plaga de piojos. Los dioses egipcios no podían ser adorados en medio de esta impureza. Interesante también. Versículo 26, 25 y 27. Ahora Faraón trata de comprometerse con Moisés. Versículo 25 dice así. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Aquí cuando dice, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra.
Aquí con esto el faraón sugirió un compromiso al permitir a Israel tener un día apartado para su Dios. Vayan, ¿se acuerdan que eso fue lo principio que quería que Dios le dijo a Moisés que le dijera? Pero aquí vemos que demandando de que ellos se queden dentro de la tierra de Egipto para adorar. Vayan, pero no se vayan tan lejos, ¿verdad? Es lo que está diciendo en pocas palabras. Aquí Faraón quería negociar ahora con Moisés y con Jehová también. ¿Para qué? Para encontrar un acuerdo común. Bueno, vamos a hacer negocio ahora, ¿verdad? Ahora sí vamos a hablar, ¿verdad? Antes no quería hablar, pero ahora sí quería hablar. 28 al 32, ahora vamos a ver el arrepentimiento falso del faraón. No fue un verdadero arrepentimiento. 28 dice, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia del Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Híjoles. Versículo 28, cuando dice, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová en el desierto. Esta era una promesa muy clara. Y sabes que el faraón no la mantuvo. De la misma manera, yo quiero decirte esto, muchas personas regresan a Dios en un tiempo difícil. Cuando ellos se la ven duras allá afuera, en el mundo, regresan a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Lo más triste es que cuando las cosas se ponen mejor, es cuando ya empiezan a dejar de venir a la iglesia, de dejar tener esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque quizás en su corazón dice, bueno, ahorita ya no te necesito. Ya puedo yo solo. Gracias, muchas gracias. Regreso cuando esté en problemas, ¿verdad? Y eso es triste. Eso es endurecer nuestro corazón. Tener un arrepentimiento falso de la misma manera como el faraón. Y aquí vemos al faraón que fue un ejemplo de eso. Interesante también en 28, en la última parte, que dice, orad por mí. Esto mostraba que el faraón sabía perfectamente de dónde venían las plagas y de cómo se podían detener. ¿Cómo? Pidiendo humildemente a Jehová Dios. Él sabía de dónde venía. Sin embargo, estaba rebelde. Versículo 32, cuando dice, Faraón endureció una vez más este corazón. A pesar de la amabilidad de Dios hacia él y Egipto, Faraón continuó endureciendo su corazón. Esto es una demostración de qué tan honda y severa estaba el corazón del faraón. Al continuar en pecado y el rechazar las oportunidades de Dios para nosotros, para arrepentirnos y volvernos, ¿sabes qué? El endurecimiento está ahí todavía, continúa. Y esto es común. Y te voy a dar unos ejemplos. Un hombre no comienza apostando su paga semanal. Él comienza
al empezar una apuesta amistosa y continuarla? Y su corazón empieza ¿a qué? A endurecerse. Una mujer no empieza adicta al alcohol. Comienza a vivir dentro de los círculos sociales. Y su corazón ¿qué? Comienza a endurecerse. Nosotros podemos poner ahí un pecado. Y cuando nosotros no encontramos o no hay en nosotros un verdadero arrepentimiento, sino de lo contrario, hay un corazón duro, ¿sabes qué pasa? Comienza a crecer más y más. ¿Y sabes lo que termina a ser? Un corazón duro. Y creo que nosotros debemos de poner atención en esto. No dejemos que nuestro corazón endurezca. ¿Por qué? Porque va a ser difícil para nuestra vida. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos llegar al arrepentimiento. Podamos arrepentir y decir, Señor, ¿sabes qué? Estoy en esta situación. Yo quiero que tú saques todos los ídolos que hay en mi vida y que tú trabajes en mí. Realmente si hay ese verdadero arrepentimiento, Dios lo va a hacer. Si te das cuenta, Moisés es una representación de ¿qué? De la ley, de la palabra de Dios, ¿verdad? Sé que la palabra es la que nos limpia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos limpia de todas esas cosas. Pero tenemos que tener cuidado ¿a qué? A no dejar que nuestro corazón comience a endurecerse y poder llegar de la misma manera como el faraón. ¿A qué? A la perdición. Tengamos cuidado, hermanos, en todo esto. Es importante que nosotros aprendamos de estas fascinantes historias del Antiguo Testamento. Podemos decir, bueno, para Faraón, es que no conoce a Dios. Ponte a pensar también de nuestras vidas. Estamos en la misma situación a veces, con un corazón duro. Padre, gracias te damos, Señor, por este capítulo que tú nos das. Hemos observado la vida del faraón, Señor, y cómo el corazón duro tiene, Señor. Y Padre, observamos también que tantos ídolos que habían, Señor, en ese lugar. Pero vemos también, Padre, la grandeza, las maravillas que tú hiciste. Padre, solamente te pedimos, Señor, que podamos siempre en nuestras vidas tener ese corazón quebrantado, Señor, de poder humillarnos ante ti, Señor, y postrarnos a ti, Señor, y rendir todo a ti, Señor. Y queremos solamente, Padre, vivir en ti, dejar todos esos ídolos que hay en nuestra vida, Señor, fuera. Y Padre, que tú puedas gobernar en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por este capítulo, Padre. Padre, Señor, ayúdanos, Señor, si hay alguien aquí que tiene estragos en diferentes áreas de su vida de pecado, Señor. Si tenemos todos, Padre, te pedimos, Padre, que obres en nuestras vidas, que tú nos limpies día a día a través de tu palabra, Señor. Y Padre, comencemos esa aventura de fe, Señor, y podamos nosotros obtener esas riquezas espirituales que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor, y gracias por esta porción de este día. Y esperando, Padre, si no es que tú vienes pronto, de seguir adelante, Señor. Padre, gracias por todo en Cristo Jesús. Todos decimos amén.